Muchísimas gracias, Patricio, por tu tiempo. Menudo disparate. Nosotros caminamos en sueños, me parece una auténtica delicia. ¿Conoces a Gila? Por supuesto, conozco y admiro mucho a Gila, y de hecho creo que Gila está presente también en el libro. Has recurrido al humor para contar una cosa tan macabra como la guerra de las Malvinas. El humor es absolutamente necesario. Sí, posiblemente el humor constituye una de las formas más naturales de respuesta ante los hechos trágicos que nos toca vivir por una razón o por otra. Desde luego no hay nada humorístico en el hecho de que la guerra sea desafortunadamente el modo en que más habitualmente dirimimos nuestros problemas, pero sin embargo el humor ofrece u ofrecía la posibilidad de, digamos, abordar este tema tan trágico y tan desafortunado de una forma que no contribuyese a la tragedia o al infortunio. Alguien ha dicho en alguna ocasión que la comedia es la suma de tragedia más tiempo, ante lo cual, sin embargo, uno puede preguntarse quién tiene tiempo estos días. Pero en cualquier caso, pensé yo, y afortunadamente los lectores lo han ratificado, que se podía contar un hecho trágico como una guerra de una forma desenfadada y cómica, que obligase al lector a pensar en estas cuestiones de nuevo, desde un ángulo diferente. Un soldado pide el libro de reclamaciones al principio de tu novela. Eres tú el narrador, tú soñaste esto, ¿no? Creo que desafortunadamente todos hemos soñado guerras en un momento u otro. Incluso las guerras más disparatadas tienen lugar, incluso en la imaginación infantil, que es la que me correspondía por edad y por formación cuando se produjo el hecho que está en el origen de esta novela, que es la guerra de Malvinas que enfrentó a Argentina y a Reino Unido en 1982. Yo tenía por entonces 6 años y naturalmente hice lo que hacen todos los niños en las guerras, que es aquellos que tienen la fortuna de no vivirlas personalmente, me la inventé. Y luego fue años después decidí recuperar esa imaginación y ese disparate infantil para contar algo que aún hoy, y al igual que cuando tenía 6 años, me sigue pareciendo absurdo, desmesurado, descabellado y terrible. El soldado dudoso, el oficial falsén, teniente perdido, nuevo periodista, pero qué personajes. Mucha gente me ha dicho que los nombres le parecen absurdos, desde luego lo son, qué duda cabe. Pero hay otros nombres que también han parecido absurdos a muchos lectores y que sin embargo no son mucho más absurdos que los nombres que tenían mis compañeros de curso en la escuela cuando sucedió la guerra de Malvinas. Los argentinos tenemos, como sabes bien, una tradición de inmigración muy rica y muy pujante que ha contribuido en mucho a la sociedad argentina, y en ese marco hay nombres por completo descabellados, incluyendo el mío propio, de manera que también se trataba de reflejar esa diversidad que hay en Argentina. Se habla de daños colaterales. Sí, hay eufemismos que tienen una larga tradición en el periodismo y la cultura en general, como tragedia humanitaria, como área de conflicto, como zona bélica, todos términos que en realidad tratan de disimular el carácter profundamente trágico de la guerra, para el cual a menudo no tenemos palabras. Quizás la tarea de la literatura, y quizás una de las razones por las cuales contamos con una gran cantidad de novelas bélicas muy serias y muy importantes, y algunas disparatadas y ligeramente ridículas como la mía, tiene quizás la función de este tipo de literatura sea, digamos, proponer visiones alternativas y diferentes acerca de conflictos, acerca de temas que nos persiguen desde el comienzo de la humanidad y que por su propia historia han ido acumulando una cantidad de eufemismos, una especie de, podríamos denominarlo, de costra, de términos que enturbian la visión al punto de que a menudo utilizándolos no podemos aproximarnos a la tragedia terrible que es la guerra. El peor de los eufemismos a mí, desde luego, me parece el de guerras humanitarias. Sí, es una gran paradoja. Excepto que se piense, como pensamos algunos, que el carácter, que no hay nada más terrible y más violento que el ser humano. En ese caso quizás la expresión adquiere una connotación que no imaginábamos siquiera. Sin embargo, y al margen de esto, es evidente que hay algunos conflictos que tienen un carácter que tienen la finalidad al menos de
constituirse en el daño menos, el mal menor. Todos ellos señalan, sin embargo, el gran fracaso, un fracaso cotidiano que nos enfrentamos no solamente quienes no vivimos en situaciones de guerra, que es el de la imposibilidad de establecer un diálogo con aquellos que son distintos a nosotros, ¿no? ¿Ni siquiera en las ejecuciones de ISIS piensas que puede estar justificada una intervención? No soy yo quien para decirlo, aunque desde luego, como todos nosotros, tengo opiniones al respecto. Lo que me gustaría decir, sin embargo, en ese marco es que no creo que haya nadie que en un conflicto bélico no sea una víctima. Lo cual desde luego no nos debería obligar, no nos debería llevar a soslayar que la responsabilidad es siempre distinta. Pero creo que todos los que se ven involucrados en un conflicto, incluso aquellos que perpetran crímenes incluso tan atroces como los de ISIS, son víctimas de una forma o de otra de un tipo de violencia ejercida previamente. Me he acordado, cuando lo estaba leyendo, de Los pichiciegos de Fogwill. ¿Tú tenías esta obra en la cabeza cuando te pusiste a escribir? No realmente, desde luego es una novela muy importante para mí como lector, al igual que otras muchas novelas, pero cuando escribí el libro sí volví sobre ella. Decidí leerla para, naturalmente, constatar si mi impresión, mi recuerdo de la novela, que era el de una novela absolutamente espléndida, se sostenía o no, y efectivamente lo hizo, ¿no? Que es realmente una gran novela, pero también para evitar incurrir o transitar terrenos que Fogwill y otros grandes autores habían recorrido ya. En ese sentido hubo un proceso de documentación que no aparece necesariamente reflejado en la novela, que parece escrita, o al menos quiero yo creer, parece escrita como en sueños, como dice su título, pero sí hay un proceso de documentación en el cual yo quería ver qué es lo que se había escrito sobre la guerra y qué es lo que no se había escrito sobre la guerra. Al mismo tiempo y de forma paralela había un proceso de documentación en relación al humorismo inglés o al humorismo británico, que tiene reglas muy específicas, como sabes, y una larguísima tradición, y que a mí me interesaba explotar en esta novela porque pretendía yo, por decirlo de forma un poco pomposa, ganarle al enemigo con sus armas, ya que los británicos nos ganaron la guerra, con la consiguiente tragedia que eso supuso en términos humanos, pero también con cierto triunfo en términos políticos, ya que fue la guerra de Malvinas la que provocó o la que forzó al retorno a la democracia argentina en 1983, al año siguiente del final del conflicto. Digo, quería yo, ya que ellos nos ganaron la guerra, quería yo ganarles una guerra simbólica, por lo menos utilizando un tipo de humor en el que ellos descuellan. Tu novela no solamente me ha llevado a Gila ni a Fogwill, me ha venido también a la cabeza un ridículo evento que fue el asalto a Perejil. Yo creo que muy bien podías escribirte tú una sobre este asunto, ¿no? Creo que con el Perejil yo tan solo puedo hacer almejas a la marinera, pero no lo descarto, en particular desde que sé que fueron las únicas víctimas de ese conflicto fueron las cabras que se suicidaron ante el ruido que provocaban los aviones y los barcos. Muchísimas gracias por tu humor y por tus reflexiones. Estoy convencida que vas a tener un gran éxito porque encaja perfectamente con el humor de los españoles. Eso espero que nos riamos todos y que al mismo tiempo no olvidemos el hecho de que hay cosas que debemos cambiar sin dejar de reír al respecto, ¿no? Muchísimas gracias. A ti.